¿Te apasiona pensar fuera de la caja? Aquí, en este canal, hablamos de innovación, liderazgo y gestión con sentido común y sin humo. Soy Enrique García de Collar. Bienvenido. En el capítulo de hoy vamos a seguir indagando sobre el link entre liderazgo, gestión e innovación. En este caso concreto vamos a hablar sobre gestión y gestión especialmente de proyectos de innovación. Os voy a comentar 6 puntos clave que se deben tener en cuenta siempre que se quiera trabajar un proyecto de forma previa a la ejecución del proyecto. Es decir, 6 puntos clave que debemos preparar antes de comenzar a definir y a ejecutar un proyecto. Es especialmente relevante esta fase previa porque lógicamente nos va a quitar muchos dolores de cabeza cuando ya empecemos en la definición y en la ejecución, tener todos estos puntos claros. Así que paso a compartiros cuáles son estos puntos. En primer lugar, define claramente cuál es el problema. Muchas veces, mmm, y también por el ímpetu y las ganas de comenzar ya con el proyecto, caemos en el error de no definir bien cuál es el problema que queremos atajar. ¿Y a eso a qué nos lleva en último término? A poder potencialmente terminar solucionando un problema que no era el que inicialmente teníamos que resolver. Y finalmente, lógicamente, llevarnos al mal gasto de recursos. Por ejemplo, imagina que tienes un equipo de software que se encarga de cerrar incidencias en base a un problema y que no estás teniendo buenos indicadores. ¿Cuál es el problema? El problema es el software, es los recursos, la falta de recursos, es el mal diseño de la aplicación, no lo sabes. Por eso es importante tener claro cuál es la definición del problema, estar todos de acuerdo, todas las partes que formen el proyecto en cuál es el problema que queremos resolver y en base a eso pasar al punto 2, que es definir cuáles van a ser mis stakeholders y cuáles van a ser los roles clave dentro del proyecto. ¿Quién tiene interés en el proyecto? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién nos puede aportar los recursos? Y finalmente, ¿quién lo va a utilizar, lógicamente? ¿A quién va a impactar finalmente? Todas estas preguntas son importantes, tenerlas claras antes de empezar cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir agilizar todas estas gestiones que son necesarias para poder ejecutar el proyecto. Y también nos va a permitir agilizar en la toma de decisiones y el poder contar con los recursos que efectivamente necesito para poder llevar a cabo la ejecución. Siguiendo con el tercer punto, que es importante tener en cuenta y que para mí es muy relevante, especialmente cuando yo gestiono proyectos, es definir qué es el éxito. ¿Qué vamos a entender por éxito cuando nosotros hayamos concluido las acciones que íbamos a llevar a cabo dentro del proyecto? Y también cuáles son los hitos clave. La gente necesita y necesitamos tener hechos y poder justificar los avances que estamos llevando a cabo dentro del proyecto. Por eso también es relevante definir unos hitos que sean claros. Necesitamos saber si el proyecto ha salido bien o no ha salido bien. Necesitamos tener la satisfacción de que todos hemos cumplido al término del proyecto con lo que entendíamos que iba a ser la solución. Por eso, importante, definición de objetivos concretos, medibles y alcanzables, SMART, y definir hitos que nos permitan seguir ese avance y tener esa sensación de progreso. En cuanto al punto 4, hay que asegurarse de que contamos con los recursos. Y no solo con los recursos, sino también que contamos con la gente que tiene el conocimiento de la ejecución del proyecto. Con ejecución me refiero a contar con la gente que tiene el conocimiento de la acción concreta que forma parte del proyecto. Es decir, si nos ponemos a desarrollar software y no contamos con ningún desarrollador de software o con alguien que sepa programar, lógicamente no vamos a poder ejecutar el proyecto, aunque contemos con 10 personas.
necesitamos a una persona que sepa de programación. Si queremos, por ejemplo, perdón, mejorar la usabilidad de nuestra herramienta, es necesario también que contemos a lo mejor con alguien que sepa de interfaces de usuario. Por tanto, necesitamos también un recurso con ese conocimiento. No es solo contar con recursos, sino contar con recursos que tengan el conocimiento de las acciones que quiero definir dentro de mi proyecto. No solo se trata, lo que digo, de tener gente, sino de tener la gente que sea adecuada. Y lógicamente también, cuando hablamos de recursos, hablamos de tecnologías. ¿Con qué tecnología voy a hacer o con qué tecnología voy a ejecutar el proyecto? Porque esto también nos va a definir cuáles son los perfiles que voy a necesitar dentro de mi proyecto. No hay proyecto bien ejecutado con un equipo mal armado. No se puede ejecutar algo bien si no tienes un equipo con las personas, el número de personas correcto y con las personas que cuentan con las capacidades y características necesarias que tu proyecto necesita. Por eso es importante este cuarto punto de acción previo a la definición y ejecución del proyecto. El punto 5, y también el punto más relevante, especialmente para las personas que nos han facilitado el poder ejecutar este proyecto. Hay que establecer un timeline que sea realista y gestionar correctamente las expectativas de cada hito. Probablemente este sea uno de los puntos más relevantes dentro de la gestión previa de proyectos. Gestionar bien las expectativas de qué se espera en cada uno de los hitos que hemos definido y establecer un timeline que sea realista, no irnos ni pasarnos ni quedarnos cortos. Fijar fechas sin ningún tipo de sentido es uno de los errores más comunes que se suelen dar. No hay que ser, lo que digo, ni muy optimista ni demasiado laxa. Que sean realistas, lógicamente que sean realistas y estén alineadas con las expectativas del negocio. Es importante, de nuevo, reitero, gestionar bien las expectativas del negocio. Y por último, lógicamente, esto nos va a quitar muchísimos dolores de cabeza, os lo digo de verdad, identificar los riesgos y preparar respuestas. Es un concepto, la verdad, que bastante estoico, si lo llevamos al ámbito personal. Muchas veces los estoicos, linkando un poco con esta idea, o una de las teorías que ellos seguían es, para prepararte para algo malo, imagínate, o bueno, no para prepararte para algo malo, sino para algo que ibas a afrontar dentro de tu vida, prepárate mentalmente cuál va a ser tu respuesta ante eso. Y es un ejercicio también que se puede llevar a cabo diariamente. Si vas a enfrentarte a una reunión que es relevante para ti, si vas a enfrentarte a una situación que es delicada, imagínate o piensa sobre cómo va a ser tu respuesta. Pues lo mismo en la gestión de proyectos. Muy relevante poder hacer, perdonad, ese pensamiento de qué riesgos estoy asumiendo. Hay riesgos que lógicamente pueden ser obvios y para los que tengo que preparar una respuesta, pero también es importante hacer ese ejercicio reflexivo de decir, ¿y si pasase esto? ¿O y si pasase o nos encontrásemos en esta otra situación? ¿Cómo podíamos o cómo deberíamos actuar? Tener esto previsto no evita los problemas, pero sí evita que estos problemas se conviertan en una crisis, porque lógicamente estamos entrenados ya, sabemos cómo tenemos que actuar o tenemos pensado cómo tenemos que actuar y nos queda únicamente ejecutar. Por tanto, después de estos 6 puntos, como veis, innovar sin un plan claro o gestionar proyectos sin un plan claro, eh, ni un método para construir, es como construir una casa sin planos. O sea, realmente innovar sin un plan claro es como construir una casa sin planos. Por eso, es importante que en esta etapa inicial de la gestión de proyectos, y lógicamente, o especialmente en innovación, donde todo tiene que estar más justificado, ¿no? Eh, es importante que queden claros los problemas, cuál va a ser la parte involucrada, las expectativas y qué esperamos que sea éxito o considerar como éxito dentro de mi proyecto, cuáles van a ser los tiempos de ejecución y cuáles son los potenciales riesgos con los que me voy a encontrar. Por tanto, me gustaría finalmente saber vuestra opinión sobre estos puntos en los comentarios y si os ha gustado el vídeo os invito y agradezco que os suscribáis al canal y que lo compartáis.
Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.